Bombazo inesperado. Colapinto confirma su equipo para 2026 y Briatore queda en shock absoluto. El secreto que explotó las redes y cambió todo en la Fórmula 1 gritando de terror. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más impactante con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer es una de las noticias más inesperadas y disruptivas que ha sacudido los cimientos de la Fórmula 1 en años. La noticia cayó como un rayo en pleno cielo despejado, nadie la veía venir, nadie la anticipó, y sin embargo, cuando Franco Colapinto lo confirmó, fue como si el ecosistema entero del automovilismo se sacudiera en un solo segundo. Frente a un entorno repleto de especulaciones, silencios estratégicos y agendas ocultas, Colapinto decidió hablar, pero no con gritos ni comunicados rebuscados. Lo hizo como acostumbra, con claridad, con contundencia, con esa seguridad serena que tanto incomoda a quienes lo subestiman. Confirmó su equipo para 2026. Un equipo nuevo, un nombre que rompía con todo lo esperado. Y la reacción no se hizo esperar, porque entre todos los que no pudieron creer lo que escuchaban, uno en particular quedó completamente descolocado: Flavio Briatore. Atención, porque lo que te vamos a contar ahora es cómo esta decisión, tomada en total hermetismo, impactó de lleno en el ego y la estrategia de uno de los hombres más poderosos del paddock. Esto es más que un traspaso, es una declaración de independencia que reescribe el futuro de la F1. El terremoto silencioso. Como Colapinto dejó a Briatore sin palabras, Flavio Briatore no solo se sorprendió, se sintió traicionado. Para él, Franco había sido más que un piloto. Era su apuesta, su pieza estratégica, el joven que había impulsado con fuerza dentro de Alpine, creyendo que juntos iban a construir algo grande. Pero cuando Colapinto eligió un camino distinto, un equipo distinto, y lo hizo sin pedir permiso, sin consultar, sin siquiera adelantarle en privado, el golpe fue directo a su ego, a su influencia, a su narrativa. Porque si Franco había tomado esa decisión sin incluirlo, eso significaba que ya no necesitaba su respaldo. Y eso, para alguien como Flavio, era lo peor que podía ocurrir. La reacción interna fue inmediata. Dentro del entorno cercano a Briatore, comenzaron a circular mensajes de desconcierto, versiones contradictorias, explicaciones improvisadas. Algunos intentaban restar importancia, otros hablaban de movimiento inesperado, pero la verdad era una sola: nadie lo vio venir. El hermetismo con el que Franco y su círculo más íntimo habían trabajado el acuerdo fue absoluto. Nada se filtró, ninguna señal, y eso en un entorno tan expuesto como el suyo era casi imposible. Pero lo logró. Y lo hizo por una razón muy concreta: quería que el anuncio fuera suyo, limpio, sin interferencias, sin ruido ajeno. Una jugada maestra. Para los fanáticos, fue un momento de euforia. Durante semanas habían especulado, construido teorías, vinculado su nombre a todo tipo de destinos posibles, pero nada se había confirmado. Y de repente, sin anticipos, sin adelantos mediáticos, Franco lo soltó. El nombre del equipo, el proyecto, el comienzo de una nueva etapa. Y lo dijo con esa calma que ya se ha vuelto su sello, como si no estuviera rompiendo el tablero, como si no acabara de sacudir los cimientos de la estructura que supuestamente debía retenerlo. Porque eso es lo que hizo. Con una sola frase, puso al descubierto que su ambición no dependía de promesas ajenas, sino de decisiones propias. Si la audacia de Franco te deja sin aliento, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Crees que fue la mejor jugada de su carrera? La herida en Alpine. Perder un símbolo. No solo un piloto. En los pasillos de Alpine el impacto fue doble. No solo habían perdido a Colapinto, lo habían perdido en silencio, sin aviso, sin margen para la reacción. Y lo peor, se lo había llevado un proyecto rival, uno que además le ofrecía algo que ellos ya no podían darle: protagonismo absoluto, respeto y una estructura armada alrededor de su estilo. Franco no se había ido por enojo, no se había marchado por despecho. Se fue porque encontró algo mejor. Y eso fue lo que más dolió, porque al final, su partida fue una elección, una declaración de independencia. Briatore, acostumbrado a manejar los tiempos, los hilos, las decisiones clave, de pronto se encontró fuera de la jugada, sin influencia, sin capacidad de revertir lo hecho. Intentó comunicarse, claro, pero ya era tarde. Las llamadas no fueron respondidas, los mensajes quedaron sin leer. Colapinto había trazado una línea, y detrás de esa línea ya no había lugar para los que antes decían protegerlo mientras le recortaban espacio. Ahora era su camino, y estaba decidido a recorrerlo sin interferencias. La decisión, además, no era solo deportiva, era política. Franco entendía perfectamente lo que implicaba ese anuncio. Sabía que romper con Alpine, y especialmente con Briatore, tendría repercusiones, que muchos intentarían desacreditarlo, minimizarlo, rodearlo de rumores. Pero también sabía que tenía algo que nadie le podía quitar: el respaldo de quienes creyeron en él desde el principio.
No por conveniencia, no por estrategia, sino por lo que representa. Un piloto que se anima a decir que no, a decir basta, a construir su carrera desde la convicción, no desde la dependencia. Los medios, como era de esperarse, estallaron. Las noticias se multiplicaron. El nombre de Colapinto fue tendencia global durante horas. Las imágenes del anuncio recorrieron el mundo, y mientras todos se preguntaban qué pasaría ahora, Franco ya lo tenía claro. Él no había dado un paso al costado, había dado un paso al frente. Y lo hizo en el momento exacto, no por presión, no por miedo, sino porque por primera vez en mucho tiempo tenía frente a sí un proyecto que hablaba su idioma, que lo entendía, que no lo quería como un símbolo sino como un líder. Y esa era la diferencia clave. La caída de un imperio y el ascenso de un nuevo héroe. Para Flavio Briatore, la confirmación oficial del nuevo equipo de Franco Colapinto no fue solo un golpe deportivo, sino una herida personal. En su cabeza aún resonaban todas aquellas veces en las que lo había defendido, en las que lo había posicionado como el futuro, en las que había apostado fichas políticas dentro de Alpine para abrirle el camino. Pero ahora todo eso se había desvanecido en segundos. Lo que más le dolía no era perder al piloto, sino el hecho de no haberlo anticipado, que Colapinto, a quien él había impulsado con tanta fuerza, haya tomado una decisión de semejante magnitud sin siquiera consultarlo, sin mostrar señales, sin concederle el derecho de réplica. Eso era algo que no podía digerir. Briatore intentó sostener el tipo ante las cámaras, como siempre hace. Se lo vio con la mirada endurecida, con frases cuidadas, afirmando que todo sigue según lo planeado y que el proyecto Alpine es más grande que cualquier piloto individual. Pero quienes lo conocen de cerca sabían que era puro maquillaje. Puertas adentro no podía disimular la bronca. Daba órdenes con más brusquedad de lo habitual, cuestionaba decisiones menores, elevaba el tono sin necesidad. Era un líder herido, y un líder herido no es un líder claro. Desde ese instante, su figura comenzó a tambalear, no por falta de poder, sino por falta de control. En paralelo, comenzaron a surgir imágenes de Colapinto recorriendo las instalaciones de su nuevo equipo. Sonreía, se lo veía tranquilo, confiado, sin ese peso en los hombros que había llevado durante los últimos meses. Ya no tenía que rendir examen cada día. Ya no debía adaptarse a una estructura que no le daba espacio para crecer. Ahora estaba en un lugar que lo había elegido a él no solo por su talento, sino por su manera de ser, por su forma de pensar. Y eso lo potenciaba como nunca. Las imágenes hablaban por sí solas. Colapinto estaba donde debía estar. La prensa comenzó a construir una nueva narrativa. Colapinto elige la libertad, la rebelión del talento, el argentino que dijo basta y acertó. No eran frases vacías, reflejaban un sentimiento que se multiplicaba entre los aficionados, el de admiración por un piloto que no se conformó, que no aceptó el lugar cómodo, que se atrevió a dejar atrás a una figura como Briatore y a todo un equipo para seguir un proyecto más alineado con sus convicciones. En un deporte donde muchos aceptan el silencio a cambio de permanecer, Franco eligió hablar con decisiones. Y eso era profundamente inspirador. Alpine, incapaz de contener la pérdida, empezó a moverse en modo defensivo. Rediseño de la comunicación interna, intentos de atraer nuevos talentos, reuniones urgentes entre directivos, pero nada de eso podía disimular la realidad. Habían perdido a su pieza más prometedora, y lo habían hecho sin darse cuenta. Porque en el fondo, nunca lo entendieron del todo. Vieron a un piloto rápido, pero no supieron ver al líder. Dieron un producto, no a una persona con ambiciones, ideas y límites claros. Y ahora, cuando finalmente comprendieron quién era Colapinto, ya era demasiado tarde. El nuevo protagonista. Colapinto construye su propia leyenda. Briatore, encerrado en su oficina, contemplaba los informes que llegaban a su escritorio. Datos, reportes, reacciones. Todo apuntaba a lo mismo. Su estructura ya no era creíble, no al menos en el relato que él mismo había armado. El proyecto que había soñado con Franco en el centro ahora parecía hueco. Y lo peor era que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta inmediata. Porque cuando el problema no es externo sino interno, la solución ya no depende solo de estrategia, depende de aceptar una verdad dolorosa, que a veces se pierde no por fallar, sino por no escuchar a tiempo. Y así, mientras en Alpine intentaban recomponerse, Franco Colapinto avanzaba. No con rencor, no con revancha, solo con convicción. Y eso, a los ojos de todos, era lo más valioso. Porque no solo había confirmado su nuevo equipo, había confirmado también que la integridad no se negocia, que el camino propio puede ser más difícil, pero siempre es más auténtico, y que hay decisiones que, aunque molesten a los poderosos, construyen leyenda. El paso que había dado Franco Colapinto no solo alteró el presente de Alpine, sino que empezó a moldear una nueva narrativa para el futuro. Lo que hasta entonces se leía como una promesa del automovilismo, ahora tomaba forma concreta como líder de un proyecto que había decidido construir desde cero.
Y no era una exageración, porque el equipo que lo recibió para 2026 no solo le ofrecía un asiento, le ofrecía participación, visión compartida y sobre todo, protagonismo. Franco no llegaba a ocupar un espacio vacío, llegaba a transformarlo, a ser por primera vez el punto de partida de algo más grande que su nombre. Los primeros días tras el anuncio fueron un torbellino de repercusiones. La prensa especializada intentaba desmenuzar qué había detrás de esa elección. Algunos cuestionaban la madurez de irse tan joven de una estructura consolidada como Alpine. Otros, más atentos al trasfondo, veían en su decisión una jugada brillante, una muestra de inteligencia emocional, de visión a largo plazo, de rechazo a una cultura de obediencia silenciosa. Pero el consenso general empezaba a inclinarse en una sola dirección. Colapinto no actuó desde el impulso, actuó desde la claridad. Y eso lo convertía en algo más que un piloto. Dentro de su nuevo equipo, la llegada de Franco fue vivida como una inyección de energía. Técnicos, ingenieros, directivos, todos sabían lo que traía consigo. No solo talento, sino carácter, un perfil distinto que mira el deporte con mentalidad abierta, sin repetir fórmulas obsoletas. Y aunque lo asumía con humildad, también entendía su valor. Sabía que todos lo miraban, sabía que sus decisiones marcarían camino. Y por eso, desde el primer momento, se mostró disponible, involucrado, preguntando todo, interesándose no solo por su monoplaza, sino por cómo se construía el todo. No quería llegar como estrella, quería llegar como base. El legado de una decisión. Un piloto que no necesita permisos. Mientras tanto, del otro lado, en Alpine, el hueco que dejó se sentía cada vez más profundo. No solo en los boxes, también en la comunicación, en la imagen pública, en la conexión emocional con los aficionados. Los intentos por reposicionar a otros talentos no lograban prender, porque el público no conecta con lo fabricado, conecta con lo genuino. Y Colapinto había sido eso desde el primer día. Genuino. Nunca necesitó sobreactuar ni forzar frases. Bastaba verlo, escuchar su serenidad para entender que había algo distinto en él, un equilibrio poco común para alguien tan joven, pero que al mismo tiempo sabía exactamente lo que quería. Franco Colapinto, sin escándalos, sin grandes discursos, acababa de reescribir su historia. Y en ese nuevo capítulo, él no era un actor de reparto, era el protagonista absoluto. Y esta vez, nadie se lo podía arrebatar. Con su futuro ya en marcha y el pasado quedando cada vez más atrás, Franco Colapinto se consolidaba como algo más que un piloto talentoso, se transformaba en un símbolo de decisión, de integridad y de visión a largo plazo. Lo que muchos hubieran considerado un riesgo, él lo convirtió en oportunidad. Lo que parecía una pérdida, terminó siendo liberación. Y mientras el mundo del automovilismo seguía procesando el impacto de su anuncio, Franco ya no miraba atrás. Su mirada estaba puesta en el horizonte, en todo lo que estaba por construir. Porque entendió, antes que muchos, que el verdadero poder no está en lo que te ofrecen, sino en lo que vos elegís aceptar. Entonces, ¿marcará esta decisión de Colapinto un nuevo estándar en la Fórmula 1, donde los pilotos jóvenes busquen más autonomía y menos dependencia de las estructuras tradicionales? ¿Qué impacto real tendrá esta jugada en la dinámica de la parrilla de 2026? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? No te pierdas ni un solo detalle de esta apasionante Fórmula 1 que te dejó sin aliento con el bombazo de Colapinto. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones que sacudirán el paddock, déjale un like gigante si sentís la misma pasión que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo Franco Colapinto se convirtió en el protagonista de su propia revolución en la F1. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. Y el efecto dominó. Como el anuncio secreto de Colapinto destrozó el ego de Briatore y puso a Alpine al borde del abismo. La guerra silenciosa por el futuro de la F1 se revela aquí, gritando de terror. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde la verdad más cruda y la emoción del automovilismo se fusionan para darte la historia que nadie se atreve a contar. Si pensabas que la confirmación de Franco Colapinto en su nuevo equipo para 2026 ya lo había dicho todo, séntate cómodo porque lo que te vamos a revelar ahora es la verdadera magnitud del terremoto que provocó su decisión, el alcance de la humillación de Briatore y cómo Alpine lucha por no desmoronarse. Esto no es un simple cambio de equipo, es una declaración de principios que expuso las grietas más profundas de un sistema. Prepárate, porque esta es la parte 2 más larga de la historia que tiene a toda la Fórmula 1 en vilo. La herida abierta de Briatore, el vacío incolmable en Alpine y la consagración de Colapinto como el líder que nadie vio venir. Esto es el detrás de escena más explosivo que sacudirá tu visión de la F1 para siempre. La humillación pública de un titán, Briatore, herido y sin control. Flavio Briatore, el estratega, el zorro plateado de los boxes,
acostumbrado a manejar los hilos, los tiempos, las decisiones clave de cada negociación, de cada traspaso, de pronto se encontró fuera de la jugada. La noticia del nuevo equipo de Franco Colapinto no solo lo sorprendió, lo hirió en lo más profundo de su ego y su percepción de control. Para él, Franco había sido más que un piloto. Era su apuesta personal, la joya que había impulsado con fuerza dentro de Alpine, el joven prodigio con el que soñaba construir un imperio. Pero que Colapinto eligiera un camino distinto, un equipo distinto, y lo hiciera sin pedir permiso, sin consultar, sin siquiera darle un mínimo aviso en privado, fue el golpe más certero a su influencia y su narrativa. Si Franco había tomado esa decisión sin incluirlo, sin darle el derecho de réplica, significaba una cosa brutal para Flavio: ya no necesitaba su respaldo. Y eso, para alguien de su calibre, era la peor bofetada posible. La reacción interna en el círculo de Briatore fue un vendaval de desconcierto. Mensajes contradictorios, explicaciones improvisadas, intentos desesperados por restar importancia a la noticia o justificarla como un movimiento inesperado. Pero la verdad era una sola, y dolía. Nadie lo vio venir. La hermeticidad con la que Franco y su círculo más íntimo habían tejido el acuerdo fue absoluta. Ni un rumor, ni una señal, algo casi imposible en el filtradísimo mundo de la F1. Y lo logró. Lo logró porque quería que el anuncio fuera suyo, limpio, sin interferencias ni ruido ajeno. Una jugada maestra que desenmascaró la falsa sensación de control de Briatore. Mientras tanto, Briatore intentó sostener el tipo ante las cámaras, como siempre lo hace. Se lo vio con la mirada endurecida, con frases cuidadosamente calculadas, afirmando que todo sigue según lo planeado y que el proyecto Alpine es más grande que cualquier piloto individual. Pero quienes lo conocen de cerca sabían que era puro maquillaje. Puertas adentro, la bronca no podía disimularse. Daba órdenes con más brusquedad de lo habitual, cuestionaba decisiones menores, elevaba el tono sin necesidad. Era un líder herido, un líder sin control, y un líder herido no es un líder claro. Desde ese instante, su figura comenzó a tambalear, no por falta de poder, sino por la devastadora falta de control sobre un activo que creía suyo. Si la caída de Briatore te asombra, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Quién crees que es el verdadero ganador de esta partida? El vacío incolmable. Como Colapinto se llevó el alma de Alpine. En los pasillos de Alpine, el impacto fue doble y demoledor. No solo habían perdido a Colapinto, a su piloto estrella, a su futuro. Lo habían perdido en silencio, sin aviso, sin margen para la reacción. Y lo peor de todo, lo más brutal, se lo había llevado un proyecto rival, un competidor que además le ofrecía algo que ellos, en su estructura, ya no podían darle: protagonismo absoluto, respeto genuino y una estructura armada alrededor de su estilo de pilotaje y de su forma de trabajar. Franco no se había ido por enojo ni por despecho, no. Se fue porque encontró algo mejor, un lugar donde su valor era reconocido en su totalidad. Y eso fue lo que más dolió en la cúpula de Alpine, porque al final, su partida no fue un capricho. Fue una elección, una declaración de independencia forjada en la convicción. El problema era que Colapinto no solo se había marchado, había dejado atrás una idea, una ilusión, el símbolo de un nuevo Alpine, más fresco, más joven, más valiente. Al irse, no solo se llevó su talento en pista, se llevó el corazón emocional del proyecto. Los fanáticos que habían conectado con el equipo por él, que habían visto en su figura una esperanza genuina, comenzaron a distanciarse. Las redes sociales se llenaron de mensajes que eran puñaladas para la escudería. Sin Colapinto, Alpine no es lo mismo, o era el único que me hacía seguirlos. Y eso dolía más que cualquier número en un informe financiero, porque si bien los pilotos van y vienen, muy pocos dejan una marca tan profunda. Franco la había dejado, y Briatore, con toda su experiencia, lo sabía mejor que nadie. Mientras tanto, el entorno de Colapinto mantenía un silencio sepulcral, un silencio calculado, profesional. No salieron a confrontar, no buscaron justificarse ni alimentar la polémica. Simplemente dejaron que los hechos hablaran por sí solos. Las imágenes del nuevo equipo, el tono sereno del anuncio, la seguridad inquebrantable de Franco, todo transmitía un mensaje claro y potente. Estoy donde quiero estar y no necesito mirar atrás. Esa actitud tranquila, alejada del conflicto mediático, solo aumentaba el contraste con el ambiente tenso y forzado de Alpine, donde todo era incomodidad, explicaciones forzadas y una narrativa oficial que se desarmaba con cada pregunta incisiva de los medios. La conspiración de rumores y el nuevo horizonte de Franco. Los rumores, como maleza en un terreno abandonado, empezaron a brotar por todo el paddock. Algunos aseguraban que Briatore ya había presentado una carta de renuncia, aunque luego la frenó en el último segundo. Otros decían que altos cargos dentro del equipo le exigieron explicaciones por no haber podido retener a Franco. También se hablaba de fricciones internas,
de grietas que venían de antes y que Colapinto, con su ojo clínico, había sabido ver y capitalizar antes que nadie. Ninguna versión era oficial, pero todas tenían algo en común, todas ponían en jaque el equilibrio de Alpine. Y lo más grave era que ninguna podía ignorar el mismo punto de origen, la salida, brutal e inesperada, de Franco. En paralelo a la debacle interna en Alpine, comenzaron a surgir imágenes de Colapinto recorriendo las instalaciones de su nuevo equipo. Su sonrisa era genuina, su postura tranquila, su mirada confiada, sin ese peso opresor en los hombros que había llevado durante los últimos meses en su antigua escudería. Ya no tenía que rendir examen cada día, ya no debía adaptarse a una estructura que, a pesar de su talento, no le daba el espacio real para crecer. Ahora estaba en un lugar que lo había elegido a él no solo por su velocidad, sino por su manera de ser, por su forma de pensar y de encarar el trabajo. Y eso lo potenciaba como nunca antes. Las imágenes hablaban por sí solas. Colapinto estaba, por fin, donde debía estar, liberado y pleno. El nuevo protagonista. Colapinto, un constructor de equipos. Briatore, encerrado en su oficina, contemplaba los informes que llegaban a su escritorio. Datos, reportes, reacciones de fans y medios. Todo apuntaba a lo mismo. Su estructura, la que él mismo había armado con tanta maestría, ya no era creíble, al menos no en el relato oficial que tanto había promocionado. El proyecto que había soñado con Franco en el centro, como su piedra angular, ahora parecía hueco, una cáscara vacía. Y lo peor de todo, lo que le carcomía por dentro, era que por primera vez en mucho tiempo no tenía una respuesta inmediata. Porque cuando el problema no es externo, sino interno, la solución ya no depende solo de estrategia, depende de aceptar una verdad dolorosa, que a veces se pierde no por fallar, sino por no escuchar a tiempo. Y así, mientras en Alpine intentaban recomponerse, Franco Colapinto avanzaba. No con rencor, no con la idea de la revancha, sino con la convicción inquebrantable de quien sabe que está haciendo lo correcto. Y eso, a los ojos de todos, era lo más valioso. Porque no solo había confirmado su nuevo equipo, había confirmado también que la integridad no se negocia, que el camino propio puede ser más difícil, más exigente, pero siempre es más auténtico. Y que hay decisiones que, aunque molesten a los poderosos, no solo impactan el presente, sino que construyen leyenda. El paso que había dado Franco Colapinto no solo alteró el presente de Alpine, sino que empezó a moldear una nueva narrativa para el futuro del automovilismo. Lo que hasta entonces se leía como una promesa ahora tomaba forma concreta como el líder de un proyecto que había decidido construir desde cero. Y no era una exageración, porque el equipo que lo recibió para 2026 no solo le ofrecía un asiento, le ofrecía participación real, una visión compartida y sobre todo, protagonismo absoluto. Franco no llegaba a ocupar un espacio vacío, llegaba a transformarlo, a ser, por primera vez, el punto de partida y el eje central de algo más grande que su propio nombre. Los primeros días tras el anuncio fueron un torbellino de repercusiones. La prensa especializada intentaba desmenuzar qué había detrás de esa elección tan radical. Algunos cuestionaban la madurez de irse tan joven de una estructura tan consolidada como Alpine. Otros, más atentos al trasfondo, veían en su decisión una jugada brillante, una muestra de inteligencia emocional, de visión a largo plazo, de rechazo contundente a una cultura de obediencia silenciosa. Pero el consenso general empezaba a inclinarse en una sola dirección. Colapinto no actuó desde el impulso, actuó desde la claridad y la convicción. Y eso lo convertía en algo más que un piloto, lo convertía en un visionario. Dentro de su nuevo equipo, la llegada de Franco fue vivida como una inyección de energía pura. Técnicos, ingenieros, directivos, todos sabían lo que traía consigo. No solo talento y velocidad, sino carácter, un perfil distinto que mira el deporte con mentalidad abierta, sin repetir fórmulas obsoletas. Y aunque él lo asumía con humildad, también entendía su valor. Sabía que todos lo miraban, que sus decisiones marcarían un camino. Y por eso, desde el primer momento, se mostró disponible, involucrado, preguntando todo, interesándose no solo por su monoplaza, sino por cómo se construía el todo. No quería llegar como estrella, quería llegar como base, como cimiento. El verdadero poder, más allá de lo que te ofrecen. Mientras tanto, del otro lado, en Alpine, el hueco que dejó se sentía cada vez más profundo. No solo en los boxes, también en la comunicación interna, en la imagen pública de la escudería, en la conexión emocional con los aficionados que ahora sentían que el alma del equipo se había ido con Franco. Los intentos por reposicionar a otros talentos no lograban prender, porque el público no conecta con lo fabricado, conecta con lo genuino. Y Colapinto había sido eso desde el primer día. Genuino. Nunca necesitó sobreactuar ni forzar frases grandilocuentes. Bastaba verlo, escuchar su serenidad para entender que había algo distinto en él, un equilibrio poco común para alguien tan joven, pero que al mismo tiempo sabía exactamente lo que quería.
La estructura que ahora lo rodeaba, en cambio, sí parecía entender eso a la perfección. Por eso le dieron espacio, por eso lo escuchaban con atención. Franco había pedido algo tan sencillo como ser tratado como parte fundamental del proyecto, no como una pieza utilizable y descartable. Y lo obtuvo. Las reuniones ya no eran monólogos técnicos donde solo se bajaban directrices, se convirtieron en intercambios donde su punto de vista era valorado, donde sus inquietudes no se descartaban por una supuesta falta de experiencia, sino que se analizaban a fondo. Eso, para cualquier piloto que busca crecer, es oxígeno puro. Pero para alguien como Colapinto, que venía de sentirse relegado a pesar de su rendimiento excepcional, era más que eso, era libertad en su máxima expresión. Las reacciones de sus colegas no tardaron en llegar. Algunos lo llamaron, otros simplemente lo felicitaron en privado. En un ambiente donde cada paso se juzga con lupa, el hecho de que un piloto joven se atreviera a rechazar a una figura de peso como Briatore y a un equipo de fábrica despertaba un respeto inmenso. Porque todos, en algún momento de sus carreras, habían tenido que tragarse decisiones injustas o aceptar condiciones que no deseaban, pero pocos habían tenido el coraje de hacer lo que él hizo. Franco no lo decía en voz alta, pero sabía que había roto un molde, una de esas estructuras intocables. Y esa ruptura, aunque incomodara a muchos, era necesaria. No por ego, sino por evolución del deporte y de los propios pilotos. En Argentina, su país natal, la noticia se vivía como un triunfo rotundo. Ya no solo era el chico que había llegado a lo más alto de la categoría, ahora era el que se plantaba, el que marcaba límites, el que no se dejaba manipular por estructuras europeas y sus juegos de poder. Las redes sociales se inundaban de mensajes de aliento, de orgullo, de una emoción desbordante. Padres mostraban a sus hijos la historia de Franco como un ejemplo de integridad y valentía. Jóvenes lo citaban como inspiración. Y en silencio, él leía todo, sonreía, agradecía el inmenso cariño popular, pero no se detenía. Porque entendía que cuanto más alto se llega, más firme hay que pisar. Y ahora más que nunca, debía estar enfocado en el futuro. Entonces, ¿se atreverán otros jóvenes talentos de la F1 a seguir los pasos de Colapinto y desafiar las estructuras de poder establecidas? ¿Será esta una nueva era donde la autonomía del piloto prevalezca sobre la influencia de los equipos tradicionales? La comunidad ya eligió su bando en esta historia, y vos, ¿de qué lado estás? No te pierdas ni un solo detalle de esta apasionante Fórmula 1 que te dejó sin aliento con el bombazo de Colapinto. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones que sacudirán el paddock. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo Franco Colapinto se convirtió en el protagonista de su propia revolución en la F1. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad.